Muy buenas, bienvenidos al canal DICET. Continuaremos con la resolución de ejercicios de la cartilla de matemáticas perteneciente a la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Tucumán. Pues en el ejercicio anterior estuvimos viendo análisis de gráficos para indicar si es continua o discontinua y qué tipo de discontinuidad tenía la función, el gráfico por supuesto de la función, en un punto determinado. Ahora lo que vamos a ver son funciones donde yo ya tengo la expresión de la función y deberé hacer un análisis para ver si la función es continua o no. Entonces, vamos a arrancar primero con las funciones estas que tenemos acá, las polinómicas. Vamos a hacer entonces el ejercicio 15, 3i. Entonces tenemos una función de la siguiente forma: x cubo menos 7x, todo sobre x, y me dice que analice la continuidad en x0 es igual a menos 1, en x0 igual a 0. Entonces aquí le pone x1 y x2. Entonces vamos a hacer con el primer valor. Entonces, por supuesto, si ustedes recuerdan, en nuestra hojita de fórmulas, vamos a escribir, vamos a buscar el machete que teníamos. Vamos a ver, perdón, vamos a buscarlo, a ver, no sé si va a ser necesario. Nosotros recordemos, acá lo tengo acá, una imagen anterior. Entonces observen acá que tenemos, vamos a ver acá las reglas. Aquí lo vamos a poner, ahí están mis reglitas. Entonces, ahí está mi regla. La primera pregunta está referida al dominio de la función. Entonces, ustedes deben calcular el dominio de las funciones para comenzar con las condiciones de los ejercicios para ver si es continuo o discontinuo. Entonces, el dominio de estas funciones, los reales, menos el valor que me genera un inconveniente en el denominador, que en este caso es el 0. Entonces, primera condición: x igual a menos 1. Pertenece, en este caso es un x1. ¿Pertenece al dominio de f? Obviamente voy a responder sí, porque ahí dice los reales menos de 0. Entonces calculo f de menos 1. ¿Cómo se hace para hacer este cálculo? Hay que reemplazar el menos 1 donde está la letra x. Entonces vamos a poner ahí la expresión de la función y vamos a reemplazar el valor menos 1 donde está la letra x. Acá, ahí y ahí. Entonces lo calculo, me queda menos 1 más 7, todo sobre menos 1. Me quedaría menos 6. O sea que la primera condición sí se cumple. La segunda está referida al estudio del límite. Entonces digo, límite cuando x se acerca a menos 1 de la función. Entonces, si yo reemplazo, estas herramientas de límite ustedes ya las saben manejar, porque estuvimos viendo en clases anteriores la resolución de ejercicios de límites básicos y también algunos límites con indeterminación. Reemplazo el menos 1 donde está la x, me queda menos 1 más 7 sobre menos 1. Me queda menos 6. Y la tercera condición dice que me tengo que preguntar si f de x0 es igual al límite, es decir, si el resultado de la primera es igual al resultado de la segunda. Es decir, f de menos 1 es igual al límite cuando x se acerca a menos 1 de f de x. ¿Ustedes se preguntan? Entonces, obviamente, si ustedes observan, este valor y este valor son iguales. Entonces, su respuesta va a ser sí. Entonces, pueden decir que, por lo tanto, esta función es continua en x igual a menos 1. En x1 igual a menos 1, que era la primera condición que me pedían en este ejercicio. Bien, una vez que terminamos de hacer este ejercicio, seguimos con el, digamos, con el siguiente, es decir, con este valor. Entonces, vamos a arrancar ahora con c.
Entonces vamos a correr estas condiciones para acá, vamos a tapar aquí, y vamos a hacer el segundo. Arranco. Primera condición. X0, perdón, X2 igual a 0. ¿Pertenece al dominio de la función? Obviamente van a responder no, porque recién nuestro dominio eran los reales menos el 0. O sea que obviamente no va a existir f de 0. Aquí yo lo estoy tapando justo con el enunciado, pero observen. Miren ahí está el dominio de la función. Entonces dice los reales menos el 0. Entonces, no se cumple. ¿Lo ven? Entonces, si no se cumple la primera condición, ahora tenemos que analizar la segunda. Tenemos que estudiar el límite, dice. Límite cuando x se acerca a 0 de f de x. Tengo x cubo menos 7x, todo sobre x. Si ustedes reemplazan, esto me va a dar 0 sobre 0, es una indeterminación. Entonces, si ustedes recuerdan de videos anteriores, cuando me da una indeterminación 0 sobre 0, lo que tenía que hacer cuando eran polinomios era factoreo y simplifico. Observemos que el de arriba es un factor común, saco factor común. Si le saco factor común la x, aquí me queda x cuadrado. Si le saco factor común la x a esto, me queda 7, con signo menos, todo sobre x. Entonces la regla dice factorea y simplifica, y luego reemplazamos el 0, donde está la letra x, en la expresión que me queda. Luego de simplificar, reemplazamos el 0 acá, me queda 0 al cuadrado menos 7. Me queda menos 7. Ahora bien, tengo que analizar, nos fijemos acá, la tercera condición, que dice que tengo que ver si f de x0 es igual al límite cuando x tiene x0, es decir, si la primera y la segunda se cumplen. Vamos a borrar, entonces veamos si se cumplen la tercera condición, donde digo f de 0 es igual al límite cuando x se acerca a 0 de f de x. Este es un no existe, y del otro lado tengo un menos 7. Entonces yo no puedo decir que un menos 7 no existe. Es decir, voy a responder no. Entonces yo respondí no, sí, no. Entonces yo puedo decir que la función es discontinua, evitable. Y ahí termina. ¿Lo ven? Entonces el enunciado me dice, dadas las siguientes funciones, analiza la continuidad en los puntos indicados y tipo de discontinuidad en los puntos que no pertenecen al dominio. Entonces ahí termina el ejercicio. Yo a este le agregaba un paso más, que era redefinir la función. No me lo pide en este enunciado, entonces no es necesario, pero lo puedo hacer, es realmente sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente: tienen que poner una función asterisco. Puede ser g, también no es necesario que pongan f asterisco. Y aquí van a poner la expresión que ustedes tenían del ejercicio, x cubo menos 7x sobre x, con x distinto de 0, y en x igual a 0 deben rellenar con el valor que ustedes tienen del límite que está acá. Y ahí queda redefinida mi función. Vamos a hacer ahora un ejemplo parecido al 2i. Vamos a borrar esto. Veamos. Entonces, vamos a desplazar este enunciado abajo. Vamos acá, ahí, para que podamos ver. Vamos a ver otro ejemplo. A diferencia del ejercicio que acabamos de hacer, donde a mí me daban los valores de x,
Ahora, por ejemplo, en el ejercicio 2i, ya no me dan los valores de x, entonces yo debo hallar cuáles son los valores que generan un inconveniente en la función. Entonces, por ejemplo, vamos a poner así, x cuadrado más x menos 6. Yo hago uno parecido, pero que ustedes hagan el ejercicio original. Entonces escriben el dominio de esta función, son todos los reales menos los valores que generan un inconveniente en el denominador, que son el menos 3 y el 2. Estos dos valores, para obtenerlos, lo tienen que hallar resolviendo la ecuación de segundo grado, o sea, igualan a 0 el denominador y hacen el listadito A, B, C con la fórmula de Bhaskara e encuentran las raíces de la ecuación de segundo grado. Esto ustedes lo deben manejar desde el ingreso, o también son herramientas que se aprendieron en el secundario. Esta era la formulita de Bhaskara, que le permitía calcular las raíces de esta ecuación. Entonces ustedes, yo esa parte no lo hago, ustedes reemplazan todos esos valores y le van a salir estos dos números. Entonces, obviamente yo la continuidad tengo que analizarla en estos dos valores. Este podemos decir que va a ser el x1 y este puede ser el x2. Entonces arranco con mi primera condición. x1 igual a menos 3. ¿Pertenece al dominio de f? Su respuesta va a ser no, porque ahí dice, no puedo tomarlo. Entonces no existe f de menos 3. Segunda, el estudio del límite. Límite cuando x se acerca a menos 3 de la función. ¿Existe? Entonces lo estudio. Reemplazando el valor de x y veo que obtengo menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 6. O sea, este valor reemplazo en cada lugar donde está la x, me queda menos 5 sobre 0. Infinito. O sea, yo puedo decir que no existe el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Decir que el límite existe es que obtengo un valor numérico, no infinito. La tercera condición tengo que ver si la primera es igual a la segunda. F de menos 3 es igual al límite cuando x se acerca a menos 3 de f de x. Obviamente voy a decir que no. ¿Por qué? Porque no existe f de menos 3 y tampoco existe el límite. Por lo tanto, la función es discontinua. Discontinua se llama inevitable. Cuando no existe el límite es inevitable. ¿Mm? Bien. Entonces ahí termina esta parte. Ahora vamos a hacer el estudio para el otro valor. Vamos a tapar esto. Esto acá. Ahí. Ahora tenemos que estudiar para el valor 2. Arranco. Primero, x2 igual a 2. ¿Pertenece al dominio de f? Obviamente su respuesta va a ser negativa. No. No existe f de 2. ¿Por qué razón? Porque aquí dice el dominio de los reales menos el 2. Veamos el estudio del límite para ver qué obtenemos. Límite cuando x se acerca a 2 de x menos 2 sobre x cuadrado más x menos 6. Yo reemplazo y tengo 2 menos 2 y abajo reemplazo el 2 en cada lugar donde está la letra x. Me queda una indeterminación 0 sobre 0 y la técnica dice que tengo que factoriar y simplificar. Entonces, observemos que abajo yo ya, al tener las raíces de la ecuación de segundo grado, tengo el x1 y el x2, que eran menos 3 y 2, puedo factorear, porque ya tengo los factores, si yo tengo las raíces, puedo factorear. Simplemente pasando cambiado de signo,
Y estos serían mis factores que yo voy a poner aquí. Y por supuesto, si aquí hay un número diferente de 1, lo deben poner acá. Las razones por qué no lo puedo hacer en este video, porque bueno, se supone que estas son las herramientas que ustedes tienen que manejar de la escuela secundaria o bien de la parte de ingreso. De todos modos, si ustedes tienen dudas en esto, porque acá se usa factoreo, les sugiero dirigirse a la lista de reproducción que tenemos en el canal, que se llama Ingreso FACET, donde yo explico de manera detallada todos los casos de factoreo para que ustedes puedan identificarlo, porque acá pueden les puede aparecer cualquier caso de factoreo, factor común en grupo, trinomio, falso trinomio, diferencias de cuadrado. Entonces es importante que ustedes manejen los casos de factoreo, así que se pueden dirigir al canal y buscar los videos de factoreo en la lista de reproducción de ingreso FACET. Muy bien, una vez que ustedes tacharon, veamos lo que queda en mi expresión del límite para reemplazar el valor 2. Me queda 1 arriba y x más 3. Reemplazo el 2 donde está la x y obtengo un quinto. Entonces podemos decir que el límite, entonces existe el límite cuando x tiende a 2 y su valor es 5, un quinto. La tercera condición me tenía que preguntar si f de 2 era igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces, obviamente voy a responder no, porque no puedo decir que un no existe es igual a un quinto. Entonces, yo ahí ya puedo determinar que esta función, por lo tanto, al existir el límite, yo voy a decir que la función es discontinua, evitable. Cada vez que existe el límite, la función va a ser discontinua evitable. Y por supuesto, le redefinen a la función como hicimos en el ejercicio anterior. No me lo piden en este enunciado, pero si me lo pidieran, lo hacen. Bien, vamos a ver ahora el estudio de la continuidad para una función en rama. Vamos a borrar esto. Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a desplazar esto para abajo para hacer la función en rama. Entonces, para el ejercicio I, tenemos una función en rama de la siguiente forma. F de x igual a 2x con x menor o igual que menos 3, y cuando x es mayor que menos 3, uno menos x. Me dice que lo estudie en menos 3, pero también que lo estudie en x igual a 4. Entonces, ustedes para función en rama, lo que tienen que hacer es, primero, encontrar el dominio, graficando el dominio, que es la condición. Aquí hay una O. Entonces, recuerden que yo lo que hago siempre es cambiar un poco los valores para que ustedes practiquen con el ejercicio original. Entonces tengo menos 3, menores o iguales, es un circulito cerrado, flecha hacia la izquierda, y dice menos 3 mayores, círculo abierto, mayores. Entonces, el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta menos 3, corchete, unión, menos 3 a más infinito. Entonces arranco con la primera condición. X igual a menos 3. ¿Pertenece al dominio de f?
Sí, porque en menos 3 hay un puntito cerrado y observemos que es en la función de arriba donde puedo reemplazar. Entonces pongo f de menos 3 y reemplazo el menos 3 donde tengo la letra x en la función que está arriba. ¿Por qué hago eso? Porque acá me lo dice. Por eso es importante que ustedes cuando grafiquen el conjunto, el dominio, respeten la función, digamos, la condición de arriba es para la función de arriba y la condición que yo dibujo abajo es para la función de abajo, para que no se equivoquen cuando reemplacen. Entonces calculo f de menos 3 es menos 1. Ahora estudio el límite. Cuando x se acerca a menos 3 por la derecha, cuando x se acerca a menos 3 por la izquierda. Entonces acá vamos a hacer con color. Vamos a poner por izquierda con rojo y por derecha con naranja. Entonces hay que tener cuidado. Si yo me acerco a menos 3 por la derecha, sería esta función. Entonces, menos 3 por la derecha es la función de abajo, 1 menos x. ¿Lo ven? Y cuando digo menos 3 por la izquierda, es esta función que está arriba. Entonces, sería esta que está acá. Vamos a recuadrarlo. Entonces, así con diferentes colores, ustedes podrán identificar cómo se acercan por derecha y por izquierda. Entonces, ¿qué tienen que hacer luego ustedes? Tienen que reemplazar el valor menos 3 donde está la letra x. Me queda menos 1. Y aquí si reemplazo menos 3 acá, me queda 1 menos menos 3 y me queda 4. Podemos observar que los límites laterales son distintos. Entonces yo puedo decir que no existe el límite cuando x se acerca a menos 3. O sea que la segunda condición no se cumple. Vamos a ver la tercera que me dice f de menos 3 es igual, con signo de pregunta, al límite cuando x se acerca a menos 3 de f de x. De un lado, observen, tengo un menos 1 y del otro lado no existe. Entonces yo voy a responder no. Por lo tanto, la función es discontinua. Discontinua. Esto se llama, como no existe límite, entonces es inevitable. Y ahí termina el ejercicio. Ahora vamos a hacer para el otro valor, porque recuerden, yo tenía dos números que me pedían que el estudio de la continuidad. Vamos a ver ahora para el otro valor. Entonces, la primera es x igual a 4. ¿Pertenece al dominio de f? Entonces ustedes van a su dominio, observen el 4 está acá, hay un punto cerrado, entonces yo puedo decir sí. F de 4 debo reemplazar en la función que tengo abajo, que es esta. Entonces me quedaría 1 menos 4, menos 3. Ahora bien, cuando yo estudie el límite, cuando x se acerca a 4, tanto por derecha como por izquierda, si ustedes observan, 4 por la derecha, 4 por la derecha, porque esto se extiende indefinidamente, y 4 por la izquierda, en la recta numérica, siempre va a ser la función que está abajo en mi gráfico. Entonces vamos a reemplazar en la función que está abajo. Entonces vamos a reemplazar el 4 y obtengo menos 3. Observemos que entonces que los límites laterales son iguales, entonces yo voy a decir que existe el límite cuando x se acerca a 4 de f de x y su valor es menos 3. Ahora hacemos la tercera condición, me pregunto, f de 4 es igual al límite cuando x se acerca a 4 de f de x. Sí, miren, tengo el mismo valor. Entonces yo puedo decir, por lo tanto,
la función es continua en x igual a 4. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a la clase de continuidad. Entonces hemos visto ejercicios de aplicación ya cuando tenemos expresiones algebraicas para cada una de las funciones, y este último ejercicio ya era una función en RAM. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal ISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.